Hola, mi nombre es Loraine Bueno Velázquez, Administración de Empresas, cuarto semestre. Actividad número 2. Hubo un caso de Cominos SAS, un trabajador y la empresa. Un caso hipotético muy enfatizado. A continuación responderé las preguntas. Justifique si la empresa puede despedir con justa causa al trabajador que protagoniza el caso. No, según la información proporcionada, la empresa no puede despedir con justa causa al trabajador, aunque la empresa argumenta que la enfermedad era preexistente y de origen común. La ley laboral colombiana protege a las personas en situación de discapacidad independientemente del origen de su enfermedad. La empresa debió solicitar autorización al Ministerio de Trabajo antes de proceder con el despido. Segunda pregunta. Examina las posibilidades que tiene el trabajador de demandar a la empresa y los resultados que podría obtener con ello. El trabajador tiene altas posibilidades de demandar a la empresa por despido injusto. Los resultados que podría obtener son: reinstalación, ser reinstalado en su puesto de trabajo. Segundo, salarios caídos, recibir el pago de los salarios que dejó de recibir desde el momento del despido hasta la reinstalación. Y por último, indemnización, recibir una indemnización por los daños y perjuicios causados por el despido injusto. Pregunta número 3. Evalúe si la empresa puede ser obligada a reintegrar al trabajador y a los gastos que esto acarrearía para ella. Respuesta: sí, es muy probable que la empresa sea obligada a reintegrar al trabajador. Los gastos que esto acarrearía para la empresa incluyen salarios caídos, pagos de los salarios desde el despido hasta la reinstalación, costas del proceso judicial, gastos legales asociados al proceso, indemnización por daños y perjuicios, pago de una indemnización al trabajador y posible sanción del Ministerio de Trabajo, es una multa por incumplir la normativa laboral. Pregunta número 4. Argumente si en el caso planteado es viable la protección por fuero laboral reforzado y analice si esto trae consecuencias. Respuesta: si en el caso planteado es viable la protección por fuera laboral reforzado, aunque el trabajador no tenga un certificado de discapacidad, su enfermedad degenerativa que le impide cumplir con sus labores podría ser considerada una situación de discapacidad. Esto trae como consecuencias 3 puntos. Primero, puede ser nulo el despido. El despido se considera nulo y sin efecto. Segundo, obligación de reintegrar. La empresa está obligada a reintegrar al trabajador a su puesto. Por último, el pago de salarios caídos e indemnización. La empresa debe pagar los salarios caídos y una indemnización por los daños causados. Adicionalmente, hice un análisis de la legalidad del despido. Argumentos de la empresa versus la ley. Enfermedad persistente. La empresa argumenta que el despido es legal porque la enfermedad ya existía antes de la contratación. Explica que aunque la enfermedad sea persistente, la ley laboral colombiana protege a las personas en situación de discapacidad. Ley. En la cita a la Ley 361 de 1967, que establece que ninguna persona con discapacidad puede ser despedida por razón de su limitación, a menos que exista una causa justificada y se cuente con la autorización del Ministerio de Trabajo. Origen de la enfermedad. La empresa argumenta que la enfermedad no es de origen laboral, por lo que no están obligados a mantener el contrato. Aclara que la protección laboral aplica independientemente del origen de la enfermedad laboral o común. Menciona que el decreto 2463 de 2001 reglamenta la integración laboral de las personas con discapacidad y establece que las empresas deben realizar ajustes razonables para permitir que los trabajadores con discapacidad desempeñen sus funciones. Análisis del fuero de salud. Explique que aunque el trabajador no tenga un certificado de discapacidad, la enfermedad degenerativa que le impide cumplir con sus labores podría considerarse una situación de discapacidad. Menciona que en estos casos los jueces han aplicado el principio de favorabilidad, protegiendo al trabajador y exigiendo que la empresa solicite autorización al Ministerio de Trabajo antes de despedirlo. Seguimos con posibles acciones legales del trabajador. Número 1. Demanda por despido injusto. Explica que el trabajador
puede demandar a la empresa por despido injusto, argumentando que se vulneraron sus derechos laborales. Segundo, se menciona que el trabajador puede solicitar la reinstalación de su puesto de trabajo, el pago de salarios desde que lo despidieron y una indemnización. Fundamentos de la demanda. La empresa no solicitó autorización al Ministerio de Trabajo antes de despedir al trabajador, a pesar de su situación de salud. La empresa no realizó ajustes razonables para permitir que el trabajador desempeñara sus funciones a pesar de la enfermedad. El despido discriminatorio, ya que se basa en la condición de salud del trabajador. Posibles resultados de la demanda. Si el juez falla a favor del trabajador, la empresa debería reinstalarlo, pagar los salarios e indemnizarlo. Si el juez falla a favor de la empresa, el despido se considera legal y el trabajador no tendrá derecho a ninguna compensación. Consecuencias para la empresa. Económicas. Los costos ilegales del proceso judicial. Posible sanción por parte del Ministerio de Trabajo. La reputación. Impactos negativos en la sociedad y con los socios o con las personas que esté vinculada anteriormente para hacer negocios. Y finalmente, conclusión. Resumen de los puntos. El despido del trabajador podría ser considerado ilegal debido a que la protección que la ley laboral colombiana otorga a las personas en situación de discapacidad. El trabajador tiene derecho a demandar a la empresa y solicitar la reinstalación, el pago por los salarios que de una indemnización. La empresa podría enfrentar consecuencias económicas, reputaciones sociales y se determina que el despido, si se determina que el despido fue injusto. Una pequeña reflexión que quiero adicionar sería: importancia de proteger los derechos laborales de las personas con discapacidad y garantizar su inclusión en el mundo laboral. Necesidad de que las empresas cumplan con la normativa laboral y realicen ajustes razonables para permitir que los trabajadores con discapacidad desempeñen sus funciones.